Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión vamos a hablar acerca del estudio de tiempos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir qué es el estudio de tiempos. El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, ejecutada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. Bueno, yo sé que esta definición es un poco larga, pero vale la pena que la analicemos en detalle. Primero, pues es una técnica de medición del trabajo. Es una de las técnicas porque realmente para el estudio de la medición del trabajo existen más técnicas. El estudio de tiempos es apenas una de ellas. Es empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondiente a los elementos de una tarea definida. Entonces obviamente nos sirve para calcular y determinar el tiempo que invierte un trabajador en efectuar una tarea en condiciones determinadas. ¿Por qué en condiciones determinadas? Porque antes de tomar unos tiempos es importante que el método esté previamente definido y que las condiciones también estén determinadas. No es lo mismo hacer una actividad de una forma y hacerla de otra, ya que el tiempo nos va a cambiar. Esos datos se analizan y con eso averiguamos el tiempo requerido o tiempo estándar o tiempo tipo que vamos a ver más adelante para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. Esta definición ha sido sacada del libro Introducción al Estudio del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo en su cuarta edición. Recomiendo estas dos citas bibliográficas, la primera que acabo de mencionar y la segunda, Ingeniería Industrial, Métodos Estándares y Diseño del Trabajo en su 13ª edición, de Andres Friedwald y Benjamin W. Niebel. ¿Cuáles son las ventajas del estudio de tiempos? La primera es que nos permite comparar la eficiencia entre dos métodos. Eso es fundamental porque si yo quiero comparar cuál método es mejor al ejecutar una tarea, necesito tomar tiempos para poder comparar esa eficiencia. Lo segundo que me permite es balancear eficientemente las cargas de trabajo. Entonces, como yo conozco cuáles son los tiempos estándares, sé exactamente cuántas personas requiero para hacer determinada labor. Lo tercero sería planear y programar la producción. Con los tiempos estándares yo puedo planear y programar la producción. Eso me permite también presupuestar el plan de producción, todo lo relacionado a costos y precios. Seguido, y como le he mencionado, nos sirve para fijar los estándares de producción de cualquier tarea que se haga, ya sea manual o sea mecánica o automatizada. Eso va de la mano con el control de costos, principalmente de mano de obra. La mano de obra generalmente es uno de los costos más altos en cualquier proceso productivo, por tanto es importante conocer los tiempos de ejecución de las tareas para que no tengamos pues sobrecostos en esas ejecuciones. Hay otro que no está acá y está relacionado con cuando yo determino los tiempos estándares, puedo fijar los temas de incentivos. Entonces se utiliza mucho que si las personas logran aumentar el rendimiento estándar, se ganan un incentivo. Bien, antes de iniciar con nuestro ejercicio práctico, quiero dar una serie de recomendaciones respecto al equipo que hay que utilizar, a la posición del observador durante las tomas de tiempos, y quiero enfatizar mucho en que antes de realizar un estudio de tiempos se debe tener un estudio de métodos. ¿Esto por qué? Porque desde la definición nos decían, perdón que me devuelvo un poco, que se requería una norma de ejecución preestablecida y unas condiciones determinadas. Esto es fundamental porque si yo tomo tiempos sobre algo que no tengo previamente establecido el método, cada vez que yo tomo el tiempo, este me va a cambiar. Entonces, si mi objetivo es estandarizar, por ejemplo, la confección de una pieza, si yo hoy la hago de una manera, me va a dar un tiempo, y si mañana la hago de otra manera, me va a dar otro tiempo. Entonces, bajo esas condiciones no voy a poder estandarizar el tiempo de la tarea. Obviamente que yo puedo comparar, como ya lo dije anteriormente, cuál de los dos métodos es mejor, pero si yo ya defino que
determinado método es el mejor, tengo que procurar hacerlo siempre de la misma manera para que el tiempo se comporte casi siempre de la misma forma. De lo contrario, usted va a estar cambiando permanentemente. Bueno, hablemos del equipo. Simplemente un cronómetro, preferiblemente acumulativo, tener un formato diseñado de registro donde vayamos a anotar la información relacionada con el estudio, los tiempos y demás, que varía dependiendo de las necesidades. Puede ser para ciclos largos o para ciclos breves. En este video tutorial el ejemplo que tengo es más enfocado hacia los ciclos breves. Seguido se necesita un equipo de grabación para soportar las mediciones o el estudio. Esto es opcional. A mí me gusta utilizarlo cuando hago estudios de tiempos, porque así queda como una evidencia del proceso. Después, cuando tengo que explicar a la gerencia los cambios en los métodos o el tiempo que se obtuvo, pues tengo el video grabado y eso me sirve para soportar todas las mediciones que se hicieron. También en ocasiones sirve para que uno con mayor detenimiento en un lugar un poco más privado, uno pueda analizar la información y calcular los datos, hacer las mediciones del caso. También es importante tener una plantilla de soporte para facilitar los apuntes. Respecto a la posición del observador, es mejor estar de pie y no sentado, ¿sí? Eso es un poco por tema más de respeto hacia el operario que está trabajando, demostrar pues que uno también hace parte del proceso y eso genera confianza y hace que el operario coopere más. Si lo ven a uno sentado tomando los tiempos, pues no es como la mejor imagen de uno como analista respecto a lo que ven los empleados de uno. Hay que ubicarse unos cuantos metros alejado del operario de forma que no distraiga ni obstaculice el trabajo que están realizando ellos. Tampoco para que los ponga un poco nerviosos ni nada, sino pues estar un poco alejados para que ellos no se intimiden por la presencia de uno. Tercero, tener plena visibilidad del trabajo. Si es cierto que hay que estar un poco alejado, no tiene que ser lo suficiente como para que no nos demos cuenta de lo que está pasando. Tenemos que tener plena visibilidad del trabajo. Bueno, ese es el ejemplo con el que vamos a trabajar. Vamos a observarlo un poco porque sobre este ejemplo es que vamos a hacer el procedimiento de toma de tiempos. Entonces observamos, es un empacado de 4 cremitas en una bolsa. Están haciendo un proceso de oferta. Vamos a mirar qué proceso sigue después. Después de eso, un operario lo recibe, hace un proceso de sellado de la bolsa y los envía por una máquina que está acá, que es el túnel de termoencogido o el túnel de retractilado. Luego salen del túnel y hay otra persona que espera el producto y lo tiene que revisar y acomodar para empacarlo en una caja corrugada. Entonces, con ese video que acabamos de observar es que vamos a desarrollar el procedimiento para realizar el estudio de tiempos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es seleccionar el trabajo. La selección del trabajo es importante ya que no todo es necesario ser medido de tiempos. ¿Qué se debe medir? Cuando es una tarea novedosa que no se ha ejecutado anteriormente. Puede ser cuando el producto es nuevo, el componente es nueva, la operación o la serie de actividades también es nueva. También es recomendable medir tiempos cuando hay cambios en el material o en los métodos que requieran un nuevo tiempo estándar. De igual forma, cuando hay quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo estándar de una operación. Eso es cuando hablamos del tema de los incentivos, que los empleados se pueden quejar dado que el tiempo estándar es muy exigente y es difícilmente alcanzable. También puede ser cuando hay demoras causadas en la operación, una operación lenta que esté retrasando las siguientes y que posiblemente las anteriores también se vean afectadas por acumularse los trabajos que no siguen su curso. O sea, cuando tenemos un proceso desbalanceado con cuellos de botella, es bueno examinar por qué está sucediendo eso.
También cuando hay bajo rendimiento o excesivos tiempos muertos. También cuando queremos preparar un estudio de métodos o para comparar las ventajas de los dos métodos posibles y para poder determinar el costo aparente excesivo de algún trabajo. Entonces, con esas recomendaciones que acabo de nombrar serían suficientes para seleccionar qué vamos a medir, por qué vamos a medir esos tiempos. Siguiendo con el procedimiento, es importante seleccionar a los trabajadores y prepararlos. ¿A quién se le deben medir los tiempos? ¿A qué clase de trabajador? Hablamos entonces del trabajador calificado. Es aquel que tiene la experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en curso según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. Básicamente es un trabajador que tenga una debida capacitación, entrenamiento y experiencia en lo que está haciendo. Obviamente, para estandarizar un tiempo no podríamos hacerlo basado en el rendimiento de un trabajador nuevo, porque no ha alcanzado la curva de desempeño normal que tendría un trabajador calificado. Segundo, es importante explicarle a los trabajadores la finalidad del estudio con detalles, procurando generar tranquilidad en el grupo de trabajo. Generalmente cuando se toman tiempos, las personas, el personal operativo cree que se les está midiendo el tiempo porque se les va a despedir o porque se les está evaluando el rendimiento para mirar cuál es mejor y cuál es peor. Ese no es el objetivo general de las tomas de tiempos. Ya mirábamos anteriormente los objetivos por los que se hace realmente este tema de la medición del trabajo. Entonces hay que explicarle a los trabajadores muy bien el por qué se están haciendo las tomas, para que estén tranquilos que se está evaluando el trabajo y no al trabajador. Es importante que los trabajadores laboren a un ritmo normal, lo cual facilita el cálculo de estándares acertados. Si los trabajadores se desempeñan a un ritmo rápido en presencia del analista, genera tiempos tipo o tiempos estándar demasiado ajustados y de difícil cumplimiento. Por el contrario, si el operario empieza a trabajar a un ritmo demorado, evidentemente eso también genera que el tiempo estándar nos quede demasiado lapso. Entonces podemos estar cometiendo errores porque eso encarece el proceso, podemos estar sobrecosteando el proceso cuando en realidad podría ser un poco más económico. En fin, traería muchos problemas este hecho de que los trabajadores no estén tranquilos a la hora de estandarizar los procesos. En mi experiencia personal he encontrado operarios muy digamos veteranos en el trabajo que están haciendo, y ellos cuando se les está tomando tiempos, por ejemplo, dejan caer las piezas a propósito, interrumpen constantemente su trabajo para ir a hablar con el supervisor, etcétera, y eso hace pues que la toma de tiempo se dificulte mucho. Entonces es bueno siempre, antes de cualquier estudio, generarles confianza a los trabajadores, explicarles por qué se tienen que tomar los tiempos, para que se den cuenta que esto no es perjudicial para ellos, sino que esto corresponde a un trabajo justo. Por último, es importante evitar la rotación. Hay operaciones en que durante la ejecución el personal se va rotando muy frecuentemente, entonces esto hace que uno no pueda observar la totalidad de los ciclos que exige la metodología. Entonces es bueno, antes de cualquier estudio, hablar con el supervisor o con las personas encargadas de la planta de producción para que mantenga el proceso estable durante algún tiempo, de tal forma que se pueda observar y se puedan hacer las mediciones. Bien, el siguiente paso entonces es obtener y registrar información significativa. Esto es muy importante, sobre todo porque estos datos que vamos a medir sirven mucho para el futuro. Entonces uno siempre necesita ver la historia y saber de qué se trata de lo que estamos hablando o de lo que se midió en su momento. Entonces es importante tener documentado la fecha del estudio, el nombre del analista,
el nombre de los operarios, el nombre del proceso del producto, el número de la orden de trabajo, el de la orden de producción, el número del lote, la descripción del proceso, la hora de inicio del estudio, qué máquinas o herramientas se utilizaron, un bosquejo de la distribución del puesto de trabajo y demás información que ustedes crean pertinente. En general, todo lo que se documente no sobra, o sea, entre más información mejor, porque después se va a estar preguntando y es importante pues tener la información clara de lo que se midió. Siguiendo entonces, tenemos que descomponer la tarea en elementos y delimitarlos. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Tenemos que analizar muy bien la secuencia de actividades y revisar si son elementos repetitivos, o sea que se hacen con una frecuencia alta, ¿cierto? Que son permanentes. Elementos casuales, que quiere decir que aparecen durante el ciclo de trabajo durante ciertos intervalos de tiempos. Tenemos elementos constantes, ¿cierto? Como los ejecutados por una máquina cuyo tiempo es constante. Hay elementos variables cuyo tiempo varía dependiendo el tipo de tarea. Puede ser, por ejemplo, las inspecciones de los productos, las revisiones, etcétera, las limpiezas. Ese tipo de actividades, su tiempo suele ser muy variable, porque si por ejemplo el producto viene muy sucio, en determinado caso el tiempo de limpieza puede demorarse más, pero si está levemente sucio, pues se limpia más rápido. También hay elementos manuales, pues obviamente que son ejecutados por las personas sin la intervención de ninguna máquina o ninguna herramienta. Tenemos elementos mecánicos, tenemos elementos dominantes, que se refieren a aquellos que el tiempo es el más elevado de todo el ciclo, el conjunto de actividades, y ellos son los que dominan el rendimiento total del proceso. Y tenemos elementos extraños, que son los que no pertenecen como tal al proceso. Analicemos nuestro video de apoyo y revisemos ese aspecto. Esta tarea evidentemente pues es un elemento repetitivo, ¿cierto? Porque se está haciendo frecuentemente. Seguido es una tarea manual, ¿cierto? Vemos que la está haciendo un operario sin la ayuda como tal de ninguna herramienta, excepto pues de la banda transportadora, pero en sí la tarea la ejecuta el operario. Si vemos en este caso esta otra tarea, esta también es una tarea manual, también es una tarea repetitiva, ¿cierto? Aparece un equipo que es una máquina selladora, pero la tarea nuevamente pues la hace el operario. La selladora no funciona sin la intervención del operario. En fin, aquí también vemos lo de los métodos, vemos dónde está ubicada la caja para echar el desecho, para depositar el desecho que sale del proceso. En esta otra tarea también observamos lo mismo, vemos el operario ejecutando la tarea al 100%, no hay ninguna máquina como tal que lo ayude a hacer esa tarea, es un elemento repetitivo, es un elemento manual. No sabemos en este momento cuál de las tres actividades que vimos es el dominante, porque no hemos medido los tiempos. A continuación, cuando los midamos, sabremos cuál es el elemento dominante, pero en esta tarea no tenemos ningún elemento mecánico. Bueno, sí podríamos tener uno, que es el que hace el túnel de retractilado, el túnel de termoencogido, donde él solito hace prácticamente el trabajo, solamente le depositan las unidades y él se encarga pues del resto. Este podría ser entonces una tarea mecánica, ¿cierto? Y más bien constante, porque el tiempo como tal lo da es la velocidad que tenga la banda, y pues eso se volvería un elemento constante. Entonces a eso se refiere esa parte del estudio, ¿no? Identificar esos elementos, porque eso va a ser importante para determinar el tiempo y cómo vamos a medir los tiempos. Voy a devolverme un poquito en el video para que delimitemos el video. Acá las actividades. La metodología nos dice que no es solamente descomponer la tarea en elementos, sino que también hay que delimitarlos. Entonces, ¿qué es delimitarlos? Vemos que eso lo que están haciendo es armar una oferta por 4 unidades, pero se divide en 3. Yo le agregaría aquí un cuarto, que es embolsar por 4 unidades, sellar bolsa por 4 y enviar por el túnel.
Aquí viene el otro proceso, que es lo que hace la máquina, que es el retractilado o el termoencogido. Y por último vendría el empacado en caja por 14 ofertas. Ya los delimitamos, pero la delimitación también se refiere a dónde empieza y dónde termina la tarea. Entonces vamos a mirar. En este caso la tarea comienza cuando el operario sujeta la bolsa y vuelve a sujetar la siguiente para la próxima unidad. Entonces empieza cuando sujeta la bolsa y termina cuando agarra la siguiente. Entonces el tiempo empieza a correr así, de esa forma como les estoy diciendo, cuando coge la bolsa. Ahí empieza y empieza el otro ciclo. Bien, ahora miremos acá en la parte del sellado cómo funciona. La persona sujeta 2 unidades, sella, deposita el rechazo, coloca y aquí empieza el otro ciclo. Entonces el ciclo claramente se ve cada vez que la persona sujeta sus 2 ofertas para ser selladas. Es importante que esto se haga porque de esta forma se garantiza medir el ciclo completo. Hay analistas que cometen errores en este sentido y por ejemplo podrían iniciar a medir el tiempo desde que la persona sujeta la bolsa y cuando los deposita, y se perderían los microsegundos que hay cuando el operario vuelve a sujetar. Si sumamos esos microsegundos en todo el lapso de la tarea, pues vamos a tener errores en la medición y ahí es cuando vamos a decir que la actividad se demora menos de lo que realmente se demora en la realidad. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora analicemos la siguiente tarea. Esta tarea comenzaría cada vez que la persona inicia una nueva caja. Entonces esperemos un segundo. Exacto, entonces esta tarea comenzaría desde este preciso momento, cuando sujeta la nueva caja, empaca las 14 promociones. Esperemos a que lo haga. Voy a acelerarlo un poquito. Listo, y terminó de empacar las 14. Cierra la caja, encinta, coloca acá donde las tiene que colocar y agarra la siguiente. Ahí empezaría el otro ciclo. Entonces a eso se refiere la parte de descomponer la tarea en elementos y delimitarlos, sobre todo para saber en qué momento debo empezar a tomar el tiempo y en qué momento termino de tomar el tiempo. Les recuerdo que este video tutorial se está enfocando en los elementos manuales y repetitivos y de ciclos cortos. De pronto cambia un poco cuando son elementos más mecanizados, más automatizados y de ciclos largos. Sí, por ejemplo la confección de una camisa, la construcción de una casa, etc. Pero los fundamentos en general son los mismos. Bueno, ahora entonces seguimos con la parte de determinación del tamaño de la muestra. Entonces, para determinar el tamaño de la muestra, vamos a medir 10 o más tiempos iniciales y se aplica la siguiente fórmula. Esta fórmula que está acá, que ya la explico, ustedes encuentran la justificación estadística y matemática en alguna de las dos referencias que ya le mencioné anteriormente o en algún libro pues de estadística. Básicamente esta fórmula asegura un nivel de confianza del 95.45% y un margen de error de más o menos el 5%, donde n es el tamaño de la muestra, 40 es una constante, n' es el número de observaciones del estudio preliminar, ¿sí? Que en este caso nos dicen que pueden ser 10. La sumatoria de los x al cuadrado, los x corresponden al valor de las observaciones, en este caso es la sumatoria de esas observaciones elevadas al cuadrado, menos la sumatoria de las observaciones, ¿sí? Elevadas al cuadrado.
pero ya es la sumatoria de las observaciones simples, sencillas, individuales, elevadas al cuadrado, sobre la sumatoria de las observaciones y todo eso elevado al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 5 observaciones. La primera corresponde a 7 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 7 segundos, 6 segundos. Acá tenemos la potencia cuadrada de cada una de esas observaciones y tenemos pues los cálculos. La sumatoria de los x, o sea de esta columna, es 33 y la sumatoria de los x cuadrados, o sea de esta columna, es 219. N' son 5 observaciones, que son las que se tomaron inicialmente. Entonces el desarrollo de la fórmula es este y nos da 8,81, se aproxima y nos da 9 observaciones. Entonces, en este caso se tomaron 5 observaciones, pero adicional a esas 5 se deben tomar otras 9 observaciones. Eso que garantiza, digamos, metiéndome un poco en los temas estadísticos, asegura un poco que los datos se comportan de manera normal, ¿sí? Entonces eso corresponde a que cualquier observación que se haga va a pertenecer a ese rango de tiempos que se están midiendo acá. Entonces eso es lo que tenemos por detrás, digamos, el fundamento estadístico con este tema de las muestras que se deben tomar. En muchas empresas he visto que resumen o llevan a un estudio de tiempos simplemente el resultado de 3 o 4 mediciones que hicieron. Para realmente llegar a un tiempo estándar se necesita obviamente cumplir con estas observaciones y asegurar el tema de la aleatoriedad. Eso es importante, tener varios estudios del mismo proceso en diferentes momentos del día, de la semana o del mes, porque esos son elementos que pueden ayudar a variar el estudio. Entonces no es lo mismo trabajar en la mañana que trabajar en la noche o en la tarde, o en verano, en invierno, en tierra caliente, en tierra fría, en fin. Hay muchos factores que afectan y por eso es bueno que esto se haga de manera muy aleatoria. Existen cartas y fórmulas y demás que ayudan a determinar esa aleatoriedad. Yo lo que recomiendo es que primero se aplique la fórmula, hagamos juiciosos el número de observaciones que recomienda la fórmula, y segundo, que hagamos el estudio, 3 o 4 estudios del mismo producto, del mismo proceso, para garantizar la aleatoriedad y de esa forma estar seguros del tiempo estándar que estamos determinando. Entonces ya determinamos el tamaño de la muestra, ya completamos el cronometraje, el tiempo observado, y específicamente vamos a hablar un poco sobre el manejo de las dificultades en las mediciones. Básicamente, ¿a qué se refiere? A cuando hay mucha variación entre los tiempos. Es decir, voy tomando tiempos de 1 segundo y medio, 2 segundos, y de repente aparece un tiempo de 5 segundos o aparece un tiempo de menos de 1 segundo. Entonces, eso obedece a que el método que estamos utilizando es diferente, ¿cierto? La persona ejecuta las actividades de forma diferente, o principalmente porque son elementos extraños. Ya en el video les explicaba un poco eso respecto a los dos datos altos que nos daban, pues que no descartamos finalmente porque no son elementos extraños, pero puede ser que sí corresponda a elementos extraños, y esos elementos extraños vamos a mirar entonces cómo se manejan. Lo que puede suceder es que el tiempo sea considerablemente menor. Cuando suceda eso, lo mejor es eliminar esa observación. Realmente, pues, cuando voy teniendo una tendencia sobre un tiempo y me parece un tiempo muy bajito, lo mejor es eliminarlo, porque pues no hace parte del ciclo. Lo segundo que puede suceder es que haya un tiempo considerablemente mayor. Entonces, en este caso sí vale la pena observar por qué se presenta ese exceso de tiempo. Entonces, si corresponde a un elemento extraño, lo mejor es también eliminarlo. Como por ejemplo que el supervisor entrara a interrumpir la persona para darle cierta instrucción, ¿cierto? Eso, como no hace parte del ciclo de trabajo, debería eliminarse. Si por el contrario hace parte del ciclo de trabajo, lo que tenemos que revisar es el exceso de tiempo de ese elemento. Se resta el exceso de tiempo de ese elemento del promedio obtenido de las demás muestras.
Entonces aquí vamos a dar un ejemplo. Supongamos estos tiempos observados, que vemos que están entre 5 y 6 segundos, hay unas tomas de 4, pero aparece un tiempo de 2 segundos. Entonces, más adelante aparece otro tiempo de 9. Estos 2 segundos de acá los podemos eliminar, pero en este caso el 9 es posible que más adelante ese 9 vuelva y se repita. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el promedio de los demás datos, que en este caso es 5.4, y le restamos a ese 9. Entonces 9 menos 5.4 nos da 3.6. Este 3.6 es el tiempo adicional que está consumiendo esta actividad respecto al resto de actividades. Entonces se reemplaza el valor 9 por 5.4 y se registra el valor 3.6 y se examina su procedencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay que borrarlo y descartarlo apresuradamente, sino que es algo que tenemos que eliminar y observar. Siguiendo entonces con el ejercicio, el otro paso del procedimiento es la valoración del ritmo. En este caso, entonces, lo que nos dice el procedimiento es que consiste en calificar el ritmo del trabajador según la experiencia del analista. Es decir, muchas veces los empleados, y esto lo he mencionado bastante en este video tutorial, al momento de tomar los tiempos, la persona se puede poner nerviosa y hace que trabaje un ritmo más acelerado al ritmo normal de ese trabajo. Entonces eso puede hacer que generemos tiempos de trabajo muy rápidos y que la persona no va a cumplir, ¿sí? Entonces por eso es necesario valorar el ritmo de trabajo del empleado basado un poco en la experiencia que cada uno de ustedes tengan en sus industrias. Es importante que eso se valore cuando se esté ejecutando el elemento y pues ideal anotarla antes de cronometrar. ¿Por qué eso es importante? Porque podemos cometer el error de calificar a la persona de acuerdo a los tiempos que estemos registrando. Entonces supongamos que yo le estoy tomando tiempos a dos personas haciendo la misma actividad. A la primera persona le observo tiempos, supongamos de 10 segundos, 9 segundos, 11 segundos. Pero a la segunda persona le observo tiempos de 13 y 14 segundos. Entonces uno diría que la segunda persona tiene una valoración de pronto más baja que la primera. No necesariamente. Hablamos del tema de la aleatoriedad que también les mencionaba. La aleatoriedad también consiste en que la actividad la ejecuten diferentes personas. Obviamente que ambas estén calificadas. Entonces yo no puedo basarme en las tomas de tiempos para valorar el ritmo de la persona. Acá más se trata entonces es de mirar de acuerdo a la experiencia si la persona está actuando nerviosa, si por el contrario está ejecutando movimientos lentos que afecten el tiempo, si está interrumpiendo constantemente la actividad para dificultar la toma de tiempos. Todo eso puede pasar. Entonces en eso consiste la valoración del ritmo. Cuando el analista no cuenta con experiencia, que suele suceder, esto de las tomas de tiempos generalmente se lo están dejando es a las personas practicantes. Entonces ellos casi no tienen experiencia para decir si la persona está trabajando a un ritmo normal o no. En este caso entonces se sugiere utilizar una tabla que es la tabla de la norma británica. Voy a observarla primero y me devuelvo para explicar el cálculo. Esta es la tabla donde nos dicen entonces que una actividad pues que es actividad nula pues tiene una valoración de 0. Cuando la persona está trabajando a un ritmo normal se le califica al 100, ¿sí? O sea, quiere decir que no va a afectar para nada los tiempos que estamos tomando. Básicamente lo que observamos es que el operario esté activo, capaz, como de persona calificada, logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado para la tarea. Calificamos 125 cuando la persona está trabajando a un ritmo muy rápido, el operario actúa con gran seguridad y destreza y coordinación de movimientos muy por encima de las del obrero calificado medio. Cuando está trabajando muy rápido, entonces 150, que es excepcionalmente rápido. Sin embargo, lo que nos dice es que hace un esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por largos periodos.
Eso es cuando está trabajando rápido, ¿no? Cuando está trabajando despacio, entonces le quitamos, ¿cierto? Entonces 75, por ejemplo, para una persona que es constante, resuelta sin prisa, pero como de obrero desmotivado, que requiere vigilancia, en fin. Entonces aquí está la sugerencia de las valoraciones dependiendo de las actitudes de lo que ustedes encuentran en las personas que están ejecutando las tareas. ¿Cómo se aplica esa valoración? Entonces tenemos que en nuestro ejercicio anterior habíamos obtenido, perdón que me devuelva, un tiempo promedio del 5.4. Ese es el promedio de los tiempos. Entonces con ese mismo vamos a trabajar. Supone acá una valoración del 80%. Dice suponga un tiempo observado de 5.4 segundos y una valoración de 80. Entonces tenemos que el tiempo básico es igual al tiempo observado, que sería 5.4 por, en este caso, 80 sobre 100, que nos daría 0.8, y eso nos da 4.3. Entonces, ¿qué tiene esto de fondo? Cuando calificaron al operario con 80, quiere decir que lo encontraron trabajando a un ritmo más lento de lo normal. Recordemos que lo normal es 100. Si lo calificamos en 80 es porque estaba trabajando a un ritmo más demorado de lo normal, ¿sí? Entonces en este caso, cuando lo calificamos con el 80, el tiempo nos baja, ¿cierto? Eso quiere decir que si él está haciendo unidades o lo que esté haciendo, lo va a hacer más rápido, ¿cierto? Recordemos que a menor tiempo, mayor producción. En este caso, si lo hubiéramos dejado al 5.4, pues vamos a obtener menos unidades porque el tiempo es más alto. Entonces en este caso lo que estamos diciendo es, como vemos que el operario está trabajando un poco lento, al valorarlo con el 80 lo que estamos es bajando un poco el tiempo, mejorando el tiempo para obtener un mayor rendimiento en unidades. Pero básicamente lo que estamos es compensando de pronto el hecho de que el operario está trabajando de forma lenta. El paso final de nuestro video tutorial y el procedimiento de toma de tiempos tiene que ver con la inclusión de suplementos y el cálculo pues del tiempo estándar. Esto de los suplementos es importante porque son compensaciones o tiempos adicionales que se le agregan a la tarea para compensar los temas relacionados al gasto de energía que hacemos siempre que ejecutamos alguna tarea. Entonces tenemos en primer lugar los suplementos constantes, en cuyo caso, independientemente la tarea que se ejecute, siempre va a haber consumo de energía. El hecho de respirar, de los latidos del corazón, de la sudoración del cuerpo, etc., hace que se gaste energía y esta va disminuyendo pues al transcurso de las horas de la jornada laboral. Entonces, independientemente de la tarea, tenemos los suplementos constantes que se componen de la fatiga básica, que es lo que les acabo de comentar, y pues las necesidades personales como de ir al baño, cosas de ese estilo. Entonces hacen que tengamos que agregar unos porcentajes para compensar la pérdida de esfuerzo relacionada con los suplementos constantes. Ahora vienen los variables. Entonces estos sí dependen de la tarea y adicionales a los constantes. Entonces también el esfuerzo puede variar según la posición en la que yo ejecute la tarea, la fuerza muscular que invierta, las condiciones atmosféricas. Obviamente el desgaste es mayor a altas temperaturas, tanto de frío o de calor. Los niveles de ruido, los niveles de iluminación, si es una tarea que requiere esfuerzo visual o esfuerzo mental, pues genera mayor desgaste. Si es una tarea de excesiva monotonía, también genera factores de cansancio y pues el tedio que hay en los diferentes trabajos. Todo esto que les estoy mencionando son factores que requieren consumo energético y por tanto hay que suplir un tiempo adicional a los tiempos que ya hemos calculado, de forma pues que se compensen esos cansancios. Hay otro tipo de suplementos que son los especiales, que hace referencia a las demoras inevitables, a las evitables, a las holguras adicionales y a las holguras por políticas. Cuando hablamos de las demoras inevitables, pues son aquellas que no podemos evitar que sucedan en el transcurso de alguna tarea. Por ejemplo, que el supervisor se acerque a dar una instrucción,
que se me caiga el material y tenga que recogerlo, que se me desacomoden los elementos de protección personal, etc. También hace referencia a las demoras evitables. Lo que pasa es que si existen demoras que yo puedo evitar en el proceso, como el reabastecimiento de material, como evitarme la inspección de las piezas, como mejorar o facilitar la interpretación de las instrucciones, entonces yo no debería tenerlos en cuenta dentro del estudio porque no van a ser parte del tiempo estándar. Si yo incluyo cosas que puedo evitar en un estudio de tiempos, voy a hacer que eso se vuelva el estándar cuando en realidad no sería el estándar porque yo lo puedo evitar. Está en el tema de las holguras adicionales, que ya son en determinadas empresas. Estas juegan muy de la mano, las adicionales o las por políticas. Cuando se establece que se le agregue cierto porcentaje en términos de, qué sé yo, beber agua o pausas activas o cosas adicionales que deban agregarse a la tarea, pero más por temas de política empresarial. Generalmente las que se utilizan pues son las constantes, las variables y en ocasiones algunas holguras adicionales relacionadas más es como a la aparición de ciertos elementos que los incluimos como un porcentaje sobre la tarea. Bien, la fórmula entonces es que el tiempo estándar es igual al tiempo básico, o sea, el que acabamos de calcular, por la sumatoria de los suplementos más el tiempo básico.